la presidenta municipal María Elena Mendoza Mendoza de Tepalcatepec, Michoacán. 4 sujetos entran a su oficina, se paran como batallón de fusilamiento y la acribillan junto con un ayudante y se van. Raúl Sánchez Carrillo, qué gusto saludarte. Muy buenas noches. Buenas noches, querido Félix, ¿cómo estás? Pues aquí estamos, ya sabes, como siempre, y no solamente con los mismos tiempos, porque los tiempos no han variado, los tiempos siguen complicados en muchos aspectos, sobre todo en la aplicación delincuencial que hoy vemos por todos lados. Robos, asaltos, de toda índole, y ni siquiera se tiene la menor consideración para el género femenino. Efectivamente, ya hay, hasta el día de hoy, van 6 mujeres y hombres, pero mujeres en la política como alcaldesas, como presidentas municipales. Este es el caso de lo que apenas hace unos días fue sorprendida en su oficina la presidenta municipal María Elena Mendoza Mendoza de Tepalcatepec, Michoacán. 4 sujetos entran a su oficina, se paran como batallón de fusilamiento y la acribillan junto con un ayudante y se van. En Chilpancingo, otra mujer alcaldesa, y con esto quiero comentar más a fondo, que el crimen ha llegado a invadir la política. No tarda, y ojalá yo me equivoque, en que vaya a haber un atentado contra una gobernadora. Vamos, hay una agitación maleficiente, delincuencial. ¿Por qué motivos no hay un solo detenido de los presidentes, mujeres y hombres municipales muertos? Efectivamente, Raúl, recordamos nuestros tiempos de principiantes de periodistas. Se tenía un respeto, una consideración al género femenino. Poca gente se atrevía a agredir, a golpear, o menos asesinar a miembros del género femenino. Pero esto ya ha cambiado, no recientemente, ya hace tiempo, y hoy los delincuentes y los no delincuentes, como tristemente se dice, barren parejo. Lo mismo eliminan a ciudadanos de todos los niveles, a ciudadanos distinguidos, a profesionistas, y también en no muy poco tiempo empezaron los crímenes agresivos, alevosos contra el género femenino. Y realmente es una pena porque tú y yo recordamos, Raúl, en nuestros tiempos de inicios de reporteros, que se tenía una consideración, un trato amable hacia las mujeres. Eso por lo que hemos visto en los tiempos más recientes, ya no hace poco, ya hace tiempo, se ha terminado. Ahora los delincuentes y no delincuentes barren parejo, asaltan, se meten a los domicilios, y lo peor que le pasa a las mujeres son objeto de constantes violaciones y ataques en sus propias casas. No había, Félix, el delito de feminicidio. Es reciente. ¿Por qué? Porque antes, a pesar de eso que bien señalas, que había un respeto por el género femenino, ya hay, al destaparse la impunidad en la que viven delincuentes, los golpeadores de mujeres, que antes era un escándalo que un sujeto le pegara a una mujer y fuera a trascender a un ministerio público. Hoy ya es de escándalo
los infames, los cobardes que agreden a una mujer a golpes como si te tratara de un tú a tú entre hombres, con el puño cerrado como fuera. A balazos. Las matan, por eso. Ahora hay intento de feminicidio que lleva hasta 40 años al responsable, y qué bueno que se aplique la ley, cosa que no es tan general como se quisiera. Y eso que vemos constantemente en estos días, en estos meses, de individuos que se valen de segundos o terceros individuos, delincuentes también, por supuesto, que mandan a esas gentes que son de su confianza a penetrar a los domicilios particulares en deshoras de la noche, como se dice, precisamente a hogares de mujeres que por razones de trabajo, por razones de separaciones humanitarias, etcétera, viven solas, y son aprovechados los individuos para atacarlas, para robarlas y para hacer toda clase de desmanes a costa de ellas, lo cual es muy triste, es muy penoso que el género femenino esté padeciendo este tipo de desmanes. Bueno, hay que recordar, perdón, hay que recordar que las policías, tanto la judicial del distrito como el servicio secreto, después División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia, tenía grupos especiales en homicidio, Rosendo Páramo Aguilar, en robo de automóviles, estaba, ahorita me acuerdo, Manuel Valdés, estaba en casas habitación, ahorita también me acuerdo, y había uno de homicidios en mujeres y de robo en camiones, cuando el 2 de basto se usaba, o con un peine te sacaban la cartera cuando ibas en el camión. En organismos especiales como el desaparecido Servicio Secreto, que es una pena que haya desaparecido porque ya estaba funcionando en contra de los zampones, recordamos que los agentes del Servicio Secreto de la Jefatura de Policía, comandada entonces por el coronel Manuel Mendoza Domínguez, por Jorge Obregón Lima, por Jorge Odave González, por Rafael Rocha Cordero, José Solomón Tanús y otros comandantes, se imponían estas personas que menciono a los incipientes delincuentes. Pero eso también ya se terminó, porque ahora toda la clase de ampones, toda clase de individuos que se dedican a robos habitacionales, a robos en la vía pública, a robos en los comercios, etcétera, barren parejo. Hemos sabido muy recientemente de bandas de delincuentes que son comandadas por sujetos que desde luego se trata de ampones que tienen individuos a su disposición, a sus órdenes, y los mandan de noches, de madrugadas, a tales horas, sobre todo a hogares donde viven mujeres solas, para atacarlas. Ya sabemos cuáles son los tipos de ataques y para robarles sus pertenencias. Hay incluso jefes de bandas delictivas que están presos y desde la cárcel dan órdenes para cometer el robo. Pero hay otra manifestación u otra expresión de la barbaridad del crimen. Matan por ir a matar. Sicarios. El sicariato en México es algo que se ha venido acrecentando como en un cuerno de la abundancia, de lo más delgado a lo más ancho, y ahora en vehículos, en motocicletas, barren con gente y les disparan hasta 8 o 10 veces. O sea, de tal manera que al huir no hay un porcentaje que siquiera pueda mencionarse de que la acción de la policía está operando a favor de la sociedad. No agarran a nadie. Eso sí, hay carpetas de investigación, lo que antes eran averiguaciones previas. Deben hacer torres
torres de estas averiguaciones, o más bien lo que tiene que ver con la investigación? En la época en que te mencioné al principio del programa, cuando Jorge Obregón Lima era el jefe del servicio secreto y acababa de dejar ese desempeño el coronel Manuel Mendoza Domínguez, un verdadero policía que tenía bajo su mando a una veintena de comandantes y a decenas de agentes que verdaderamente imponían el orden. Tal parece que esto ha ido desapareciendo. No me lo explico por qué esa debilidad que se advierte hoy en día de los ataques en agravio de las mujeres, de los ataques a las señoras que viven solas, que viven únicamente en sus hogares, y que los impillos, los asaltantes, los violadores se aprovechan de ellas para atacarlas a deshoras de la noche, de la madrugada, sin que la policía, por más que haga, que sí hace, pero no lo suficiente, tenga la suficiente fuerza para someter y controlar a estas bandas de malvivientes. Félix, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias. Ya se acabó el tiempo otra vez, oye, Es lo contigo. que no tiene freno, fíjate. El tiempo es lo único que no se detiene. Oye. Más que si es manual, pues paras el reloj, pero la vida tiene un ritmo y un tiempo. Vas a tener que conseguirme Un reloj de arena. tiempecito adelante, oye, porque Muchas gracias, no se Félix. puede con esto. Pues sí, se nos fue el tiempo. Que estén ustedes bien. Muchas gracias por su atención. Y aquí nos estaremos viendo en la próxima. Que ustedes la pasen bien. Y tú también, Raúl. Igualmente, Félix, buenas noches.